Se van sumando más. La idea de hoy es empezar a dar los casos prácticos del módulo 3, ¿sí? Entiendo que ya estuvieron dando teoría, entiendo que ya tuvieron algo así como 2 clases de teoría, en donde empezaron a ver todo el tema de modelos contables, ¿no? Que es de lo que se trata en definitiva la materia, por eso hasta el módulo 3 en principio entra el primer parcial, es un módulo que tiene varios temas, y después el resto es desarrollar un poco más lo que se ve en el módulo 3. Así que, bueno, también hay alumnos de otras comisiones, son bienvenidos también. Así que, bueno, antes de comenzar, ¿quién me quiere contar qué es lo que están dando, qué es lo que vieron en teoría, y qué es lo que están entendiendo o qué es lo que no están entendiendo de este módulo 3? ¿Quién se anima? También los que están de otras comisiones, entiendo, no sé si ya empezaron a ver ejercicios prácticos de esto o es la primera vez que van a ver prácticos ahora conmigo. ¿Quién me responde? Buen día, profe. Yo soy de la comisión A Ajá, y bienvenido. ahí ya dimos sí, los prácticos. Empezamos a dar. Ah, ok. Bueno, ¿cómo andás, Elena? Te fuiste a otra comisión, Elena, ¿eh? ¿Qué me decís? Ya dieron modelos y un práctico. Ok. Tal vez no les quedó muy claro. Tengo miedo de dar el mismo práctico que ustedes ya vieron, pero bueno, siempre uno puede sacar cosas nuevas de cuando vuelve a revisar los prácticos. Pero bueno, si en otras comisiones ya estuvieron dando, ok. Esperemos que acá saquen algo nuevo. Los chicos de comisión C, ¿qué es lo que estuvieron dando? ¿O hasta dónde llegaron? Ayer dimos ajuste por inflación, profe, un poco de la teoría. Ya dieron ajuste, hablaron de cuentas monetarias, no monetarias y todo eso que nosotros ya habíamos dado para el plan de cuentas. Dimos expuestas y no expuestas, ayer lo que más nos centramos. O sea, las expuestas son las monetarias y las no expuestas las no monetarias. Y vieron las variables, o sea, comenzaron a hablar, o los chicos de otras comisiones, comenzaron a hablar ya de los criterios de medición en términos generales, y el criterio de capital a mantener, ¿sí? Y de la unidad de medida, en definitiva, más o menos a qué se refiere cada cosa estamos sabiendo, lo que cursan por primera vez. Hola, profe, buenas noches. Soy de la Bueno, comisión D. Nosotros dimos variables del modelo contable de teoría. ya dieron las variables del modelo contable. Sí. Ok. A ver, y de esas variables del modelo contable, por ejemplo, los criterios de medición, ¿a qué se refieren? Camila, vos o cualquiera, ¿no? Que quiera aportar. Porque ustedes saben ¿qué es un modelo contable? Porque el módulo 3 habla de modelos contables. Entonces, primero tenemos que entender qué es un modelo contable. A ver qué entienden ustedes o qué entendieron que es un modelo contable. Tenemos que partir de entender eso. Sin dar un concepto catedrático, sí, con nuestras palabras, ¿qué es? ¿Alguien? Es como un esquema a seguir para hacer los informes contables. Bueno, muy bien. Es una forma, digamos, de hacer contabilidad, ¿sí? Es un esquema, como dice la compañera, que nos dice, básicamente, en qué parámetros nosotros nos vamos a ir moviendo para realizar la contabilidad de una empresa, ¿sí? ¿En dónde está plasmado el modelo contable? En dónde si yo quiero mirar el modelo contable que tengo que aplicar, ¿dónde tenemos que ir a mirar? En las resoluciones técnicas, ¿no es cierto? Las resoluciones técnicas son un montón, me dicen cómo tengo que hacer la contabilidad. Entonces eso, ahí me está dando todo el marco teórico y todo, me dice para cada cosa cuáles son los criterios de medición, qué criterios tengo que tomar de unidad de medida, de capital a mantener, ¿no es cierto? Entonces, ustedes seguro empezaron a ver que hay varios modelos contables
Los modelos contables entonces son una forma de hacer contabilidad y que se conforman por tres variables, ¿sí? Unidad de medida, criterios de medición y criterios de mantenimiento de capital o capital a mantener, ¿sí? Esas son las tres variables. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad de medida, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Eso siempre es pregunta de examen. A la moneda, A la moneda. Ajá. Al moneda valor, nacional. ¿Cómo? al valor común que utiliza la contabilidad, que es la moneda La moneda. ¿Y qué moneda? Nacional, nacional. Moneda nacional de curso legal, de ¿cierto? cultural. Claro, no cualquier moneda. Pero a su vez, cuando hablamos de unidad de medida, también vamos a hablar si la moneda es moneda homogénea o moneda heterogénea. Entonces ahí empieza el ajuste por inflación si fuera necesario, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Porque resulta que la moneda, en contextos de inestabilidad monetaria, modifica su poder adquisitivo. Entonces, si hay inflación, como hay en este país, ahora salió el índice de inflación de marzo, que fue 4,5, 4,9, una cosa así, altísimo. Si hay inflación como en este país, con el mismo dinero cada vez podemos comprar menos. Entonces el dinero pierde poder adquisitivo. ¿Sí? Y si pasa lo contrario, si los precios bajan, el dinero gana poder adquisitivo, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de unidad de medida también vamos a hablar del momento, el momento en el que se expresa esta moneda, que puede ser moneda homogénea o puede ser moneda heterogénea, ¿sí? Cuando nosotros hablamos entonces de criterios de medición, que es otra variable del modelo contable, más allá de los diferentes criterios que hay, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Porque yo hablo de criterios de medición, que es toda la segunda parte de la materia, digamos. Profe, ¿puede ser algo sobre la asignación de valores de unidades monetarias? Bien, ustedes en la contabilidad tienen un montón de partidas, un poquito lo que estábamos viendo la clase pasada con los chicos. Tienen, no sé, caja, banco, macro, cuenta corriente, las inversiones transitorias que habíamos dicho que entraban las acciones, todo lo que cotiza, acciones con cotización, título público con cotización, plazo fijo en pesos, en dólares, tenemos los deudores por ventas, tenemos los bienes de uso, tenemos un montón de partidas. Entonces nosotros tenemos que en definitiva asignar un valor a las cosas. Está bien que nosotros sabemos que se miden en moneda de curso legal, pero tengo que asignarle un valor específico, ¿sí? Que es el que va a aparecer en los estados contables después, ¿se entiende? Entonces, cada partida, cada cuenta, tiene un criterio de medición diferente, ¿sí? Entonces, por aplicar ese criterio de medición, puede ser que sean necesarios realizar ajustes contables o puede ser que no, digamos, que es lo que nosotros como profesionales, seamos contadores o licenciados, tenemos que saber definir. Tal vez el contador sí va a estar más preparado, pero tenemos que entender de qué estamos hablando, ¿sí? En definitiva, el criterio de medición es asignar un valor, ¿sí? Un valor a cada partida, ¿está? Y mantenimiento de capital, ¿a qué nos referimos con eso? La determinación de resultados. Sí, a ver, el criterio de mantenimiento de capital, justamente lo que me dice es la forma en la que yo voy a tratar el capital en mi contabilidad. Y sí, definiendo un criterio, yo voy a poder definir o reconocer resultados o ciertos resultados o no reconocerlos. Pero ¿y por qué? ¿Por qué yo hablo de capital y hablamos de resultados? ¿Qué tiene que ver? Porque podemos tener ganancias o pérdidas, mantener o no el capital. Con el capital físico y financiero. Esas son los dos valores, las dos opciones que tenemos con mantenimiento de capital físico y capital financiero,
¿sí? Entonces, si yo defino capital físico o financiero, dependiendo de lo que yo elija, voy a reconocer o no resultados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a tener un resultado positivo? Cuando supero Cuando aumenta, el cuando aumenta mantenimiento o de capital. disminuye el patrimonio. Cuando aumenta el patrimonio. ¿En qué momento? Puede ser en la incorporación de bienes. No, en realidad nosotros vamos a tener un resultado cuando el patrimonio neto al finalizar un periodo X que yo estoy analizando sea superior al del inicio, al patrimonio neto que existía al inicio, digamos, ¿sí? El tema es que yo tengo que saber cuál es el criterio de mantenimiento de capital para ver si realmente mi patrimonio creció o disminuyó. En el mantenimiento de capital financiero lo que buscamos es mantener el capital inicialmente aportado en términos monetarios por los socios, por los dueños, ¿sí? Si estamos en un contexto de inestabilidad monetaria, tendremos que reexpresarlo a moneda de cierre, ¿sí? Entonces, todo lo que exceda a ese capital de inicio, ¿sí? Independientemente si yo lo cobré, lo pagué, lo que sea, todo lo que exceda son resultados positivos. Y si el patrimonio neto al cierre de un periodo es menor al del inicio, tuvimos un resultado negativo, porque en el mantenimiento de capital financiero busco mantener el capital en unidades monetarias. En el mantenimiento de capital físico, sí que es un poco más complejo, pero en términos teóricos, ¿qué implica el mantenimiento de capital físico? Que yo voy a reconocer resultados cuando mi capacidad productiva y operativa que yo tenía al inicio, al cierre del periodo, se modificó, digamos. Entonces, si bien el capital físico se mide en dinero, porque todo en la contabilidad es dinero, cuando yo voy a hablar de capital físico, no voy a hablar de los aportes en dinero que hicieron los dueños, los socios, los directores, quien sea, ¿sí? Voy a hablar de la capacidad productiva y operativa que teníamos al inicio comparado con otro momento. Y si esa capacidad se modificó, recién ahí tuvimos resultados. ¿Sí? Es un poco más abstracto, es como que yo les diga, bueno, yo tengo una empresa que fabrica y vende cemento, por ejemplo, entonces yo digo, ok, yo hice aportes, los aportes que yo hice, cuando los hice, equivalían a, no sé, les digo cualquier cosa, 1000 bolsas de cemento. Entonces, al cierre, yo tengo que ver mi patrimonio neto, pasarlo otra vez a bolsas de cemento, todo va a estar en dinero, pero lo paso a bolsas de cemento. Entonces digo, a ver, ¿tengo más bolsas de cemento o menos? Y ahí yo puedo ver si tengo resultados o no, ¿se entiende? Más o menos para eso sirve el mantenimiento de capital. Vamos a comenzar a ver ahora un ejercicio práctico del módulo 3. Primero vamos a comenzar con los más simples, ya después vamos a ir a los integradores, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Pero la idea acá es fijar los conceptos. Lo que necesito es que alguno que está con micrófono, como yo voy a compartir pantalla, si hay preguntas en el chat, me las transmita, así porque yo no veo, digamos, si yo comparto pantalla. ¿Están viendo? ¿Se ve? Se ve, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio. Vamos a intentar desarrollar, hoy no, digamos, pero durante el cursado antes del primer parcial, como les dije, la mayor cantidad de prácticos que podamos. Vamos a desarrollar algún parcial o ejercicio similar a parcial también. Vamos a intentar hacer eso. Cosa que ustedes vayan preparados al examen, ¿sí? La idea siempre, como les digo, contabilidad es lógica y ustedes tienen que entender qué es lo que estamos haciendo, más allá de ir y aplicar una receta de esto dividido por lo otro y me da, digamos. Eso no es lo que nosotros queremos. Y otra recomendación, la guía del módulo 3, tienen que saberla perfectamente y entenderla, digamos, porque ahí está todo lo que tienen que saber de la materia. Después, en los módulos siguientes, se profundiza sobre eso, pero acá en esta guía está todo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con
este ejercicio de la actividad 3.1 que se llama caso Misiones SRL, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Se solicita efectuar el ajuste por inflación de Misiones SRL al 31 de diciembre del año X2, que se presenta, bueno, a continuación, realizando la determinación del resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, el RECPAM, ¿sí? Y la reexpresión a moneda homogénea de los rubros no expuestos, utilizando los índices. Entonces, en el ejercicio, ¿qué me da? Me da un estado, un balance, un estado de situación patrimonial, ¿sí? Que no tiene mucho movimiento, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer el ajuste por inflación. Cuando nosotros hacemos el ajuste por inflación, implica que nosotros determinamos este resultado, que en sus siglas se llama RECPAM. Antes se llamaba REI. Resultado por exposición a la inflación, ahora se llama así, RECPAM. ¿Ok? Entonces tenemos este estado de situación patrimonial que me dice activo, activo corriente, lo que ya vimos, que así se divide. Tenemos bienes de cambio por 10.000 pesos y nada más en activo corriente. Bienes de uso, ¿sí? Nada más en activo no corriente, solamente los bienes de uso. Pasivos, o sea, deudas con terceros no tenemos. Y el patrimonio neto, o sea, lo que fue aportado por los socios de esta SRL es 50.000 pesos, ¿sí? 50.000 pesos y nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice? La sociedad se constituyó en diciembre del X1, fecha en la cual se efectuó la totalidad de los aportes de los socios, ¿sí? En mercadería. Sí, se constituyó en diciembre. Estamos en diciembre del X2, ¿sí? Que me presentan esto. Se constituyó hace un año, en diciembre de X1. Lo único que habían aportado son estos bienes de cambio, ¿sí? Y 2 terrenos. Durante el ejercicio las operaciones fueron las siguientes. El 2 del 5 del X2, ¿sí? Volvemos a recordar, estamos al 31 de diciembre del X2. El 2 del 5 se vende la totalidad de la mercadería en efectivo por 20.000 pesos. Y el 7 del 5, en ese mismo mes, se abonan gastos varios por 5.000 pesos, asumamos que se abonan en efectivo. Y después me dan estos índices de precio, ¿sí? ¿Para qué me sirven los índices de precio? ¿Qué tengo que hacer yo? Para el ajuste. Para ajustar. RECPAM, Tal cual para el RECPAM, pero ¿qué es lo que yo saco comparando índices de precio? El coeficiente. la inflación, ¿Cuánto aumentó? Eso, muy bien. Ustedes tienen que saber que con los índices de precio, ¿sí? Yo puedo sacar la inflación de un periodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto lo pueden hacer con cualquier índice, digamos, cualquier índice de precio me mide variaciones de precio. El índice de precio con el cual se mide la inflación, ¿cómo se llama? Cuando el INDEC dice IPC. hubo tanto de inflación, ¿qué índice? el IPC, El IPC, el índice de precio del consumidor, tal cual. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos índices de precio dependiendo qué es lo que nosotros vamos a medir, ¿sí? Pero la inflación es un porcentaje, ¿sí? Que puede referirse a diferentes periodos. Entonces, yo con los índices de precio calculo la inflación. Por ejemplo, si yo quiero saber la inflación que hubo en enero del X2, la inflación mensual. Estoy en enero y yo quiero saber la inflación mensual de enero X2. ¿Qué tengo que hacer? comparar tengo el el mes índice que se quiere tomar con el anterior y ahí ves cuánto aumentó. ¿Y qué operación matemática tengo que hacer? 106,98 Dividido. dividido ¿qué? La base. ¿Cuál es la base? Diciembre X1. Diciembre. ¿Y ahí qué me dio? ¿Esta es la inflación? Habría que multiplicarlo por 100. Por 100. 106. Me dicen en el chat.
restarle 1, dice Alan. Ok, eso me gusta más. Entonces, a esto, ¿sí? Para saber la inflación en realidad le vamos a restar 1. ¿Por qué? Porque la inflación es la variación del índice, chicos. ¿Se entiende? Y esto, anótense, pues les va a servir para cualquier cálculo que quieran hacer ahora, cuando trabajen o cuando sea. Cuando yo quiero sacar variaciones, es el número más nuevo sobre el más viejo menos 1. Entonces, si yo quiero sacar la inflación de enero, es la variación del índice de precio en enero. Es el índice más nuevo, o sea, el de enero, sobre el más viejo, que será diciembre, menos 1. Siempre menos 1. Y ahí me da la variación. Que esto, vamos a hacer de vuelta. 106.98 dividido 100 por 26 menos 1, y ahí sí, como decía el compañero por 100, 6,7 fue la inflación de enero. ¿Por qué yo les estoy insistiendo con esto? Porque a veces en los exámenes a ustedes no se les da el índice, directamente se les da la inflación, y se les da eso y ustedes no saben qué hacer, digamos, y en realidad cuando se les da la inflación directamente ya se hizo esta cuenta, ¿se entiende? No hace falta que ustedes hagan índice de cierre sobre índice de origen, lo que sea, porque ya está hecho eso, se les da eso calculado, ¿ok? Entonces, esta es la inflación del mes. Si yo quiero saber la inflación de, supongamos, de los 6 meses del semestre, la acumulada a junio, entonces yo tengo que hacer el índice de junio, el índice de cierre sobre el índice de origen menos 1, o índice más nuevo sobre el más viejo menos 1. Siempre es así. Entonces, el más nuevo va a ser el de junio, que es el de cierre, para lo que yo quiero hacer, dividido el de origen, que es el de diciembre. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿me podría repetir el cálculo? Porque justo se me cortó y no entendí la última parte. Para saber la inflación de un periodo, ustedes tienen que hacer, o para saber, vamos a hablar de inflación, para saber la inflación de un periodo es el índice de cierre, y consideren el cierre que ustedes necesitan. Si yo quiero acá calcular la inflación a junio, mi índice de cierre va a ser junio, ¿sí? Sobre el índice de origen, ¿sí? El índice de origen es el índice base, en este caso va a ser diciembre, ¿sí? Siempre los índices son a fin de mes, con lo cual este índice de diciembre es a fin de diciembre. Entonces, para saber la inflación de todos estos meses, tengo que tomar el de fin de diciembre, o sea, inicio de enero, sobre el de fin de junio. ¿Estamos? Índice de cierre sobre índice de origen, menos 1, me da la inflación. Esto tan tanto por 1, esto lo multiplico por 100 y me queda en porcentaje. Esto es un 37%. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Gracias. De nada, todos sabemos entonces cómo calcular la inflación. ¿Se entendió? Todos, Sí, profe. ¿Se entendió? bien, todos entendimos que por comparación de índices de precios yo calculo inflación, y que si no me llegan a dar los índices y me dan la inflación, mejor para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? No se van a quedar locos si en el examen les dan una inflación así. ¿Sí? Bueno, eso se hace con los índices. El índice me muestra la inflación de un periodo, y yo dividiendo el índice del cierre sobre el origen del periodo que quiero, me da la inflación de ese periodo. Si esto va así en contabilidad y para economía y para cualquier cosa. Le aclaro porque a veces uno hace índice de cierre, índice de origen, pero uno no se da cuenta qué es lo que está haciendo. Entonces, como yo sé que a veces pasa eso, les insisto. Bueno, entonces, tenemos los índices, con esto vamos a calcular el ajuste por inflación y vamos a registrar estas operaciones. El 2 del 5 vende la totalidad de las mercaderías en efectivo, esta es una operación básica, vamos al Excel, y el 7 del 5 abona gastos, ¿sí? Vende la totalidad por 20.000, vamos a empezar con eso. Este era el asiento de incorporación, ¿sí? Sería mercadería, terrenos, a capital. Esto en realidad para una SRL no es así. ¿Cómo es el asiento para una SRL? Profe, ahí escribieron en el chat, Giselle dice, yo no entendí, profe, cómo hacer el cálculo. ¿Cómo hacer el cálculo conociendo la inflación y no sabiendo el índice? Es que si vos conocés la inflación no tenés que hacer ningún cálculo, porque con los índices vos calculás la inflación. Si yo ya te doy la inflación, yo ya hice el cálculo, vos no tenés que hacer nada. ¿Se entiende?
Lo que yo quiero que ustedes sepan es si se les da un porcentaje, ese porcentaje de inflación es el producto de haber hecho índice de cierre sobre índice de origen menos 1. Entonces, pasa porque pasó el cuatrimestre anterior y el anterior también, que se les dio el porcentaje y empezaban ustedes con el porcentaje a hacer el cierre sobre el origen y les salía cualquier cosa, digamos. ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Entonces, de paso practicamos contabilidad básica. ¿Cómo es el asiento de inicio si quisiéramos de una SRL? Casi no es. Esto está simplificado. Primero la suscripción y después la integración. ¿Cómo sería? Socio, cuenta aporte, bueno, depende de los socios, a capital social. ¿Ok? Y después, El de integración, o sea, cómo está integrado los aportes de los socios. Lo que así. integró cada uno, profe. ¿Contra qué? Contra la Contra cuenta. socio, cuenta aporte. Contra socio, cuenta aporte. Ojo con eso, no me van a hacer contra capital porque me lo van a duplicar. ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que el asiento lo hicimos acá. En definitiva, acá el resultado me da lo mismo. ¿Sí? Después vendimos en efectivo. ¿Sí? Caja a ventas. Y entregamos la mercadería. Entonces hacemos costo de mercadería vendida a mercadería. Y después pagamos los gastos varios contra caja. ¿Alguien tiene alguna duda de estos asientos? No, profe, ¿se entendió? Se entiende, ¿no es cierto? Si no, me dice. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Siguiendo el proceso contable. Tenemos que mayorizar esto, que por acá están los mayores, ¿sí? Son poquitas cuentas, y con eso yo puedo armar un balance de sumas y saldos preliminares, donde yo pongo todas las cuentas, ¿sí? Todas las cuentas, su saldo en el debe, en el haber, y su saldo final, digamos, ya sea deudor o acreedor, ¿sí? Todos los activos, todos los resultados negativos van a tener saldo deudor, y los pasivos y patrimonio neto, resultados positivos van a tener saldo acreedor, y obviamente esto me va a cerrar porque es partida doble, y si no me cierra, algo o registramos mal o trasladamos mal acá. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a construir entonces mis estados contables con el modelo histórico, ¿sí? En el modelo histórico yo no ajusto por inflación, ¿sí? Sino que la unidad de medida es esa, es unidad de medida heterogénea, si quisiera, ¿sí? No es homogénea. Y el criterio de medición de las diferentes partidas va a ser valores históricos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a repasar eso un poquito. ¿Cómo pueden ser, quién más o menos se acuerda, seguro que lo dieron, en términos generales, cómo pueden ser los criterios de medición? O sea, ¿a qué puedo medir yo un bien o un pasivo o lo que sea? ¿Quién sabe? Los criterios de medición en términos generales pueden ser a costo, Valores. Valores históricos o valores corrientes. valores históricos, sí, o costo histórico, y valores corrientes. El valor histórico es el valor que yo ya tengo en mi contabilidad sin que yo ajuste nada, ¿sí? Y los valores corrientes son valores que tiene el elemento que yo estoy midiendo al momento de la medición acorde al mercado, ¿sí? Yo estoy al cierre, tengo que mirar en el mercado cuánto vale mi activo o mi pasivo, y ese es el valor corriente, ¿sí? Con lo cual el valor corriente tal vez no sea igual al valor histórico, ¿sí? Esos son los criterios de medición muy en términos generales, después vamos a ver en detalle. Entonces, en este estado de situación patrimonial estamos incorporando todas las cuentas que tenemos acá en el suma y saldos a valores históricos. La caja por su valor nominal, porque la caja es 15.000 pesos, ¿no? Ese es su valor, digamos. Los bienes de uso son dos terrenos, no los de precio, 40.000 pesos, no hice nada más, no tengo nada en el pasivo, y patrimonio neto tengo los 50.000 pesos que tenía el capital, ¿sí? Que tienen que andar por acá. Fíjense, no los toqué.
más el resultado no asignado del ejercicio que surge del estado de resultados, ¿sí? En donde tengo las ventas, el costo de mercadería vendida, la diferencia entre uno y otro me da la utilidad bruta, ¿sí? Y los gastos varios que yo había pagado en efectivo, ¿sí? Y ahí me da el resultado del ejercicio que yo lo traslado acá. El patrimonio neto, entonces, aumentó de 50 a 55, con lo cual lo que yo les dije hoy, como yo acá estoy con un criterio de mantenimiento de capital financiero, el patrimonio neto al cierre del ejercicio es 5.000 pesos mayor al del inicio, y no hubieron ni aportes, ni retiros, ni nada, entonces digo que tuve 5.000 pesos de resultados. Hasta acá, ¿vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo no quiero dejar esto en valores históricos, sino que yo quiero utilizar una unidad de medida que sea moneda homogénea, ¿sí? Moneda homogénea quiere decir que todas las diferentes partidas están en una misma moneda de un mismo momento de medición. Todos van a estar en pesos argentinos, pero todos estos están diferentes en monedas de diferentes momentos, ¿sí? Por ejemplo, la mercadería, el terreno y el capital social están en moneda ¿de qué fecha? ¿De qué fecha? Del X1. Enero del X2. Enero. Enero de X2, La ¿seguro? fecha vigente. ¿Cómo? ¿Cómo, Fecha, cómo? fecha de incorporación, profe. Fecha de incorporación. ¿Y cuándo fue la fecha de incorporación? Mayo. A ver, leamos. Se solicita efectuar el ajuste por inflación al 31 de diciembre del X2, que se presentó a continuación, realizando la determinación, la sociedad se constituyó en X1, o sea, el año pasado, fecha en la cual se efectuó la totalidad del aporte de los socios en mercaderías y 2 terrenos, en el X1, en diciembre del X1. Entonces, si bien acá, no sé qué pasó, una ambulancia por eso, no sé. Si bien acá yo estoy haciendo un asiento en enero de X2, esto no quiere decir que estas partidas están en moneda de enero de X2. Porque ¿cuándo las efectué yo? En diciembre del X1. Este asiento siempre va a existir. Ah, no, y está bien. El asiento, el de suscripción e integración que vimos hoy era cuando iniciaba una sociedad, perdón. Este asiento, cuando ya estoy en el segundo ejercicio y en los siguientes ejercicios, ¿cómo se llama? Este asiento se hace siempre cuando inicio un nuevo ejercicio y se llama ¿cómo? Apertura. Asiento de reapertura. Siempre va a tener fecha de inicio del ejercicio. Y no quiere decir que las partidas estén en moneda de enero. Están en la última moneda, en la moneda de la última vez que se reexpresó o en la que se aportaron, digamos. En este caso será diciembre. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tenemos bienes de cambio, terreno, capital social, que estaban en moneda de diciembre del X1, porque así dice el planteo que ahí se aportaron. Después tenemos caja, que entró en mayo, reconocimos ventas en moneda de mayo, ¿sí? Reconocimos un costo de mercadería vendida, que en moneda ¿de qué fecha está esto? De mayo del X2. ¿Seguro? ¿Qué mercadería es esta? ¿Dónde la veo? Tenía 10.000 pesos y vendí todo. Entonces, si De bien diciembre del X1. Del X1 de... eso, ojo con eso, chicos, porque la fecha de origen de las partidas o la fecha en la que está expresada su moneda no necesariamente es la fecha del asiento. Nosotros ahí tenemos que aplicar nuestro criterio. Nosotros tenemos la mercadería medida al cierre del ejercicio pasado. O sea, Sí, cuando incorporé la mercadería, yo ya estoy conociendo mi costo, digamos. claro. Entonces acá yo doy de baja la mercadería a mercadería, ¿sí? Ok, a costo histórico, pero si yo tengo que razonar en moneda de qué fecha está, no están en moneda de mayo, están en moneda de diciembre. ¿Se entiende?
Porque en diciembre yo lo incorporé y después yo no hice ningún otro ajuste en la mercadería. Acá estoy haciendo un asiento nomás. ¿Siguen ahí? Sí, Sí, profe. profe. Les insisto con estas cosas porque un error muy común de ustedes que se confunden en la fecha de origen del CMB, de la mercadería, de los bienes de uso, ¿sí? Poniendo la fecha del asiento que ustedes ven y hay que razonar un poco más, ¿sí? Hay que ver realmente en moneda de qué fecha está, ¿ok? Los gastos varios sí están en moneda de mayo y esta caja sí está en moneda de mayo, ¿sí? Entonces todo está en diferentes monedas. Entonces, si bien acá yo sumé las cosas, conceptualmente yo no puedo sumar caja y banco, bienes de uso, el capital, sumar todos los resultados porque están todos en diferentes monedas. Entonces yo estoy sumando peras con manzanas, digamos, son cosas diferentes. Esto es un monstruito, digamos, no tiene razón de ser. Lo puedo hacer porque está todo en la misma unidad que es dinero, pero está todo en moneda de diferente poder adquisitivo. ¿Se entiende? Por eso se distorsiona la información cuando estamos en un contexto inflacionario como lo es Argentina, digamos, independientemente del gobierno. Por eso vamos a proceder a aplicar el criterio, si bien digo, de unidad de medida y llevar todo a moneda homogénea, es decir, a moneda de un mismo momento. Y cuando todo esté en moneda de un mismo momento, ahí sí puedo sumar y restar y armar todo esto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. El hecho de llevar las partidas a moneda homogénea implica que yo voy a calcular el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Entonces, acá entra en importancia los tipos de cuentas para esto que eran las partidas expuestas o no expuestas. O lo que es lo mismo decir las monetarias, que son las expuestas, o las no monetarias, que son las no expuestas, ¿sí? Para esto es importante. Y tenemos dos formas, digamos, de realizar el ajuste por inflación. Un método directo y un método indirecto. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Puede explicar, profe? Ok. Método directo. ¿Por qué lo llamo método directo? Porque utilizo las cuentas que me generan este resultado por exposición a la inflación, ¿sí? El resultado por exposición a la inflación es pérdida o ganancia de poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pierde o gana poder adquisitivo? ¿Qué es lo que pierde o gana poder adquisitivo? El La dinero. moneda. El dinero, pero en la contabilidad todo está expresado en dinero. Entonces, ¿la mercadería gana poder adquisitivo? No. No. No, porque No. la mercadería... Yes. Perdón, sí. Las partidas monetarias nomás, entonces, profe. Las partidas monetarias, esas son las que ganan o pierden poder adquisitivo. Entonces yo tengo RECPAM positivo o negativo porque en el periodo mantuve partidas monetarias. Si yo lo único que tengo son partidas no monetarias, yo el ajuste por inflación lo voy a hacer, pero el RECPAM va a ser 0. Ahora, si quieren, hacemos la comprobación. Si yo tengo RECPAM es porque tengo en el periodo, en algún momento tuve, no quiere decir que al cierre tengo que tener, pero en algún momento tuve partidas expuestas, o sea, partidas monetarias, pasivos o activos. ¿Ok? Entonces, el método directo implica utilizar estas partidas porque son las que me dicen si yo, las que me dan el RECPAM, ¿no es cierto? Son las que generan RECPAM. Entonces, esto a ustedes ya tiene que quedar muy claro. Lo que me genera RECPAM son las partidas monetarias, o sea, las expuestas. Si yo no tengo expuestas, no tengo RECPAM, ¿sí? Lo que no quiere decir que yo no pueda ajustar, esto lo tengo que hacer igual, pero este resultado no lo voy a tener. Eso tiene que quedar claro porque es fundamental, ¿sí? Y pregunta de examen, las que me generan RECPAM son las monetarias. El RECPAM puede ser, o sea, si yo estoy en un contexto inflacionario, el RECPAM, ¿qué signo va a tener? ¿Va a ser un resultado positivo o negativo? Negativo. 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 O sea, si yo tengo 10.000 pesos guardados abajo del colchón, esos 10.000 pesos perdió poder adquisitivo. Sí. Sí. Entonces ahí tengo un resultado negativo. Ahora, si yo
le debo a algunos de ustedes 10.000 pesos y en el año hubo un 50% de inflación como hubo en Argentina ya. Es un resultado para mí que le debo a ustedes. ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces no es verdad que con inflación el RECPAM va a ser negativo. Depende. ¿Sí? Depende. Si yo tengo pasivos monetarios expuestos en un contexto inflacionario, eso es beneficioso para mí, porque la inflación licúa las deudas. Se licúa con la inflación, profe. Claro. Si yo tengo activos monetarios expuestos, ahí eso es negativo para mí. ¿Se entiende? Entonces, el RECPAM es una cuenta de resultado que puede ser positivo o puede ser negativo. Tendré que ver. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa les quería decir del RECPAM? Bueno, eso. Ahora ya me voy a acordar. Voy a salvar un mate un segundito. Profe, ¿podría repetirme el concepto de método directo? En el método directo, nosotros partimos de las cuentas expuestas, o sea, las monetarias, para determinar el RECPAM y lo calculamos de manera directa. O sea, me sale el RECPAM porque esas son las cuentas que generan ese RECPAM. O sea, el método directo expresamos solo las partidas en cuestión, las monetarias, ¿no? Sí y no. Ahí está bien que lo digas porque así ya lo vamos puliendo. Yo las partidas monetarias, y está bien, muy importante el punto, yo no reexpreso las partidas monetarias. Si yo tengo caja por 20.000 pesos, en un contexto, tenía al inicio del ejercicio 20.000 pesos, al cierre hubo un 30% de inflación, ¿sí? ¿Cuánto tengo en la caja si yo no gasté nada? 30.000. 20.000. Los 20.000. Los 20.000. Entonces yo Eran 20.000. la caja no la reexpreso. Las partidas expuestas no se reexpresan, generan, ojo con eso, punto importante, generan el RECPAM, que puede ser positivo o negativo, pero no se reexpresan. Ojo, chicos, con eso, porque si ustedes llegan a decir eso, en un examen no está bien. ¿Sí? No se reexpresan. Las partidas monetarias, su criterio de medición, ya que estamos, es valor nominal. O sea, el dinero no cambia su numerito por la inflación. Pierde poder adquisitivo, que es un fenómeno económico, digamos, ¿entiende? Pero se expone a valor nominal. Entonces no reexpreso nada. Si yo digo reexpreso, quiere decir que voy a hacer un asiento de ajuste. Y para las partidas monetarias yo no voy a hacer ningún asiento de ajuste. Simplemente calculo un RECPAM, que es un resultado por exposición, que puede ser positivo o negativo, pero yo no voy a ajustar la caja, no voy a ajustar bancos, no voy a ajustar los sueldos, o sea, no voy a ajustar ninguna cuenta que sea monetaria. ¿Sí? Profe, ¿y había hablado algo sobre método indirecto también? ¿O entendí mal? Y el método, sí, ahora vamos. El método directo, entonces, es con las cuentas monetarias, yo evalúo la inflación que hubo en el periodo en el que estas cuentas monetarias estuvieron expuestas y determino el RECPAM. ¿Por qué directo? Porque son estas cuentas las que lo generan, digamos, ¿sí? Otra cosa. ¿Qué tiene que pasar para que yo tenga un RECPAM? Esto es pregunta de examen también. Tiene que haber inflación. Tiene que haber inestabilidad monetaria. Claro. O deflación puede ser. ¿Qué más? Tener partidas monetarias. Eso, tener partidas monetarias, ¿por cuánto tiempo? Como mínimo. Por más de Un periodo. ¿Pero qué es el periodo? Mayor al mes. ¿Cómo? ¿Al mes? El mes. Yo tengo que tener una partida expuesta por al menos un mes. ¿Por qué? Porque los índices son mensuales. Si yo tuviera índices de inflación diarios, podría calcularlo por día si quisiera, pero los índices de inflación son mensuales. El INDEC no publica en otra periodicidad. Entonces, si yo en el mismo mes, supongamos, enero, cobré 5.000 pesos y el día siguiente fui y pagué una deuda que tenía, en realidad no perdí ni gané poder adquisitivo
para la contabilidad, digamos, porque dentro del mes se quedó en cero el movimiento en efectivo. O si yo tuve guardado el dinero 3 días dentro del mes y voy y lo gasto o pago algo, ahí no voy a reconocer ningún tipo de resultado por exposición a la inflación, porque el índice que tengo es mensual. El índice de origen va a ser el mes, el índice de cierre va a ser el mismo mes, todo va a dar cero. ¿Me siguen? Entonces acá tiene que haber inestabilidad monetaria, tienen que tener índices de precio, ¿sí? Tienen que tener los índices de precio, tienen que tener partidas expuestas por periodos superiores al mes, ¿sí? Todo esto pregunta examen. Y tiene que venir alguien y decirme que se ajusta, ¿sí? O sea, tiene que venir, generalmente va a ser el que, por favor, mutense. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que venir el gobierno, tiene que venir la Federación de Consejos Profesionales en Ciencia Económica permitiendo el ajuste. No es que yo vengo acá y me pongo a ajustar por inflación porque hay inflación. A los fines internos de contabilidad de gestión, sí. A los fines de contabilidad patrimonial, que es esta, tiene que venir el Estado y la Federación de Consejos de Ciencia Económica a decir que se ajusta, porque por mucho tiempo en Argentina no se ajustó y siempre hubo inflación. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esto también es pregunta de examen. Entonces, esto era el método directo. El método indirecto es el cálculo del RECPAM por medio de las partidas no expuestas. Es lo que tenemos acá abajo. ¿Sí? Profe, Sí. hay un micrófono abierto y no se entiende muy bien lo que dice. Sí, el de Maximiliano. Perdón. Cierran el micrófono y después cuando quieran aportar, ahí se habilita. Bueno, ¿qué no se entendió? Yo por lo menos lo entendí desde que empezó a hablar del método indirecto. Bueno, lo que les decía que en el método directo partimos de las partidas expuestas, que son las que generan inflación. En el método indirecto, para calcular el RECPAM, parto de todas las otras, de las no expuestas, ¿sí? Y ahí puedo llegar a determinar un ajuste, el ajuste por el que voy a ajustar, ahora sí voy a reexpresar cada una de estas partidas, y es la suma del ajuste, va a ser también el RECPAM. Entonces, ¿por qué es indirecto? Porque determino el RECPAM por medio de las partidas que no lo generan, ¿sí? Por las no expuestas. ¿Se entiende? Por eso es indirecto, porque igual determino el RECPAM, pero a través de las otras partidas, las no expuestas, las no monetarias, que no lo generan. Por eso es método indirecto, ¿sí? De cualquiera de los dos casos, siempre tengo que llegar al mismo número, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo está hecho esto, pero siempre, por eso los que son recursantes ya saben, siempre hablamos de que, me cerró el RECPAM, no me cerró, ¿por qué? Porque ustedes, ¿qué se les va a pedir? Que hagan la determinación por el método directo o por este cuadro que se llama determinación de RECPAM y el famoso cuadro de APNE que le dicen ustedes, ¿sí? O el cálculo de la reexpresión de partidas. Y siempre tienen que llegar al mismo número, ¿sí? Siempre tienen que llegar al mismo número por una cuestión de partida doble. Entonces, vamos a calcular el RECPAM por el método directo. Tengo que tomar las cuentas monetarias y tengo que saber por cuánto tiempo estuvieron expuestas. En esta contabilidad que yo tengo, la cuenta monetaria que tengo es caja y ¿qué más? Parece que nada más, ¿sí? Mercaderías no monetarias, terrenos no monetarias y todas las cuentas de patrimonio neto y resultados son no monetarias, ¿sí? Caja es la única monetaria que tuve. Entonces, una forma de hacerlo que no es la forma recomendada, porque sí, así en la práctica no se hace porque es imposible, pero después les mostraré cómo se hace en la práctica. Pero para que ustedes entiendan, tengo que tomar las cuentas monetarias, ¿sí? Pongo acá la cuenta caja, el capital expuesto, que era de 20.000 pesos, por este movimiento que tuvimos acá, en donde cobramos las ventas en mayo, ¿sí? Mayo, el capital expuesto 20.000 en negativo, porque es un activo monetario que me va a generar un resultado negativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la tasa de inflación, ¿desde cuándo? Desde que estuvo expuesta hasta el cierre de ejercicio, ¿sí?
esa tasa de inflación es lo que estuvimos viendo. Tengo que mirar el índice de cierre del ejercicio, que va a ser diciembre X2 149, chequemos que sea 149, este que está acá, sobre índice de origen, que debería ser 131,57, el de mayo, ¿sí? Mayo es este que está acá. ¿Está? Entonces, la inflación del periodo entre mayo y diciembre fue del 13,85%, con lo cual este capital tiene una pérdida de poder adquisitivo de 2.771 pesos, ¿sí? Pero no estuvo expuesto a 20.000 pesos siempre. A su vez, nosotros acá en mayo también pagamos con caja 5.000 pesos, o sea, tuvimos menos 5.000 pesos en la caja, con signo contrario, porque si este negativo está en el debe, este positivo está en el haber, digamos, ¿sí? Por la misma tasa, porque es el mismo momento, ¿sí? Hasta el cierre me da esto, ¿ok? Entonces, ahí, si yo sumo esto, me da que tuvo una pérdida por exposición a la inflación de 2.078 pesos, ¿sí? ¿Me siguieron acá? Hay una pregunta en el chat, profe. A ver. La diferencia de las cuentas monetarias y no monetarias están en las resoluciones técnicas, ¿me decís? Me parece que no están en la RT. Están en cualquier libro de contabilidad e inclusive están en las guías de la cátedra. Pero lo que habíamos visto la clase pasada es que las cuentas monetarias son aquellas que tienen un valor cierto en dinero, o sea que cuando hay variaciones en los precios, cuando hay inflación, no cambian su valor, siempre tienen el mismo valor. Y las no monetarias son, si bien las expreso en dinero, cuando hay inflación, su valor cambia. Esas son las no monetarias, las no expuestas, ¿sí? O sea, las monetarias son todas las que representan dinero, las que son dinero, digamos. Las no monetarias son bienes, ¿sí? Son bienes de uso, son deudas en bienes, ¿entiendes? Está más relacionado a los bienes. Vamos por parte. ¿Por qué negativo en 20.000? No entendí. Negativo porque la cuenta caja es un activo y los activos monetarios, como recién hablamos, pierden poder adquisitivo, ¿sí? Entonces lo pongo en negativo porque va a ser una pérdida para mí. Cuando yo lo multiplique por la inflación del periodo, yo quiero que me quede en negativo, porque un activo monetario en un contexto inflacionario pierde inflación. Si fuera un pasivo, ahí sería positivo, ¿sí? ¿Me seguiste, Andy? Profe, o sea Sí, que profe. eso es solo para tener claro el signo. Claro, claro. Todos los movimientos en el debe van a ser negativos, los movimientos en el haber, en la determinación de REPAM, van a ser positivos. Pero no quiero que lo tomen así, quiero que lo razonen, ¿sí? Después, Pablo pregunta, pero si caja estuvo expuesta desde enero a mayo, ¿por qué no se calcula? Pero no estuvo expuesta desde enero a mayo, sí. No, desde mayo estuvo. En mayo recién yo cobré, ¿sí? Y en mayo otra vez pagué. Entonces lo que estuvo expuesto desde mayo a diciembre es la diferencia entre los 20.000 que cobré y los 5.000 que pagué, o sea, los 15.000. Que yo acá lo hago movimiento por movimiento, que es lo que le digo que está mal, pero en definitiva lo que estuvo expuesto de mayo a diciembre es 15.000 pesos. Pues yo tenía 20 y pagué 5 en el mismo mes, digamos lo que hablábamos hoy, me quedaron 15, ¿sí? A la tasa del 13% de inflación. Me da 2.078. ¿Está? Es lo mismo que acá yo en la primera fila ponga los 15.000 a los 2.078. Nada más que acá lo obtengo así sumando dos movimientos a una misma tasa. ¿Me siguieron? Sí, Sí, profe, profe. se entendió.
Bueno, entonces acá calculamos el RECPAM. Hasta acá yo no puedo hacer ningún ajuste contable. Esta parte es meramente conceptual. Yo acá no puedo hacer ningún asiento contable. Al contador Adolfo Alegre le gusta decir que esta es la parte no contable de este análisis. Porque si bien yo determiné el RECPAM por el método directo, porque esto es lo que genera el RECPAM, no puedo registrar nada. Lo que yo voy a registrar es lo que surja de este cuadro, ¿sí? Que es similar a este, pero con el resto de las cuentas, con las no monetarias, ¿sí? Lo que tengo que hacer es reexpresar ahora las partidas, reexpresar las partidas no expuestas, ¿sí? Estarán las expuestas, las no expuestas, o sea, todo el resto. ¿Que cuáles son? Mercadería, terreno, capital, ventas, ¿sí? Todas las que me sobran, ¿sí? Acá. ¿Serían las cuentas de movimiento, profe? No, como cuenta de movimiento. Las no expuestas. O sea, por ejemplo, mercadería, terreno, capital, ventas. Sí, pero las no expuestas no son cuentas de movimiento. Las cuentas de movimiento son un tipo diferente de cuenta, diferente de activo, pasivo, patrimonio neto. ¿Sí? Y las partidas no expuestas no son cuentas de movimiento, son cuentas de activo, de pasivo, patrimonio neto, no expuestas, justamente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe, entendí. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con mercadería. Con mercadería, después vamos a ver ejemplos más complejos, pero yo tengo que reexpresar el saldo que tengo al cierre. Entonces, si yo miro acá, si bien yo tenía mercadería, ¿se acuerdan que en esta sociedad se habían aportado al inicio mercadería, pero después yo vendí la mercadería? Entonces, por eso acá está en el haber, porque yo vendí acá a mercadería y entregué la mercadería, ¿sí? Entonces, el saldo que me quedó al cierre es 0. Entonces, yo no tengo nada que reexpresar de mercadería. ¿Se entiende? En mis estados financieros no va a figurar nada de mercadería porque no tengo mercadería. ¿Se entiende? Entonces, la mercadería, ustedes acá se equivocan porque quieren poner movimiento por movimiento la mercadería. Y si bien lo pueden hacer, es más engorroso. La mercadería se reexpresa, estamos reexpresando las no expuestas, se reexpresa por saldo. Y el saldo de la mercadería es, en este caso, 0. Entonces no tengo nada que reexpresar acá. ¿Me siguieron? Entonces, Profe, tengo una consulta. sí. En el caso del método directo, yo no puedo tomar el saldo del mayor de la cuenta y hacerlo directamente, o tengo que hacer movimiento por movimiento. Acá, en la caja me decís. Sí. Está muy bueno lo que decís. Podés tomar el saldo del mayor de la cuenta, pero ojo, porque acá tengo 2 movimientos nomás. Que, así como decís, así se hacen. Pero no puedo tomar el saldo final. ¿Por qué? A ver dónde está el mayor de caja. Yo, por ejemplo, estos movimientos son de mayo, ¿sí? Pero suponte que en junio yo cobré, vamos a hacer el ejemplo en otro lado. Suponte que yo tengo en mayo, tengo el debe, tengo a ver, en mayo yo cobré este dinero. ¿Sí? Entonces tengo yo cobré 1.000 pesos. Entonces, el capital expuesto, si llegué a diciembre, ¿sí? Y con estos 1.000 pesos, puedo tomar el saldo del mayor. Si yo en mismo mayo pagué 500, entonces el saldo va a ser 500 dentro de mayo. Entonces, hasta el cierre estuvo expuesto 500 nomás, desde mayo hasta el cierre. Pero, ¿qué pasa si en junio yo cobré 10.000 pesos? Yo no puedo tomar los 10.500 pesos que me quedan, porque ¿qué fecha de origen le pongo? ¿Cuál es la fecha de origen? ¿Mayo o junio? Un mix. Yo tengo que decir que tengo que hacer el cuadrito como le estoy haciendo, de poner caja, esto lo vamos a ver con otro ejemplo mejor. Caja, voy a poner que fecha de origen vamos a poner y fecha de origen. Vamos a hacer así.
Mayo, ¿cuánto estuvo expuesto? 500, ¿sí? Esto estuvo expuesto hasta junio. A partir de junio, a partir de junio tuvimos expuesto 10.500 hasta el cierre, ¿sí? Entonces, acá en mayo, el índice de cierre, el índice de origen va a ser mayo, pero el índice de cierre va a ser junio, porque estuvo expuesto hasta junio nomás. En junio ya cambió el saldo. Y como en junio ya no tuve más movimiento, junio sí estuvo expuesto hasta el cierre, ¿sí? Así se hace en la práctica. Ahora yo les digo esto, seguramente no entendieron nada, pero después vamos a ver, de hecho hay un video que en el aula virtual donde se muestra un caso así. Digamos. Pero imagínense un libro mayor de caja con miles y miles y miles de movimientos. Imposible hacer movimiento por movimiento. Entonces se toma el saldo del mayor, pero hay que ver por cuánto tiempo estuvo expuesto. Si es un solo movimiento hasta el cierre, no hay problema, pero seguramente que no va a pasar eso. ¿Sí? Más o menos se entendió la explicación, digo, más allá del ejemplo. Sí, profe. Bueno, pero sí, se debería tomar el saldo de mayor por mes. Profe, en el caso indirecto con mercadería no es lo mismo. Lo ¿Iría podría, el índice de cada compra o de cada venta? no, cada compra, lo podría hacer así. Lo podría hacer así. Pero igualmente lo tendríamos que ver en un caso para que ustedes vean cómo es, ¿sí? Lo que yo les digo es, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer en la mercadería? Van a tener que tomar el saldo al cierre, en este caso es 0, pero supónganse que hay un saldo, y anticuarlo. Entonces, van a tener que decir, supónganse que al cierre tenemos un saldo deudor de mercadería de 10.000 pesos, supónganse. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Ok, este saldo de mercadería de 10.000 pesos que tengo al cierre, ¿cuándo lo compré? Bueno, en enero, en junio, ¿sí? Y esa va a ser la fecha de origen. Tengo que ver cuándo compré. Ahora, lo que va a pasar seguramente es del saldo que ustedes tienen al cierre, van a tener varias fechas de compra, porque una parte de esa mercadería compré en enero y otra parte de la mercadería compré en junio. Entonces, si bien es el mismo saldo, lo van a tener que dividir en dos. Cada uno va a tener una fecha de origen diferente, pero siempre se trabaja con el saldo. Y lo que tengo que hacer con el saldo, esto ahora está bueno que le quede claro, es anticuar la partida, ver cuándo compré cada cosa, que es un poco lo que vos me estás diciendo. Y esa fecha de cuándo compré cada cosa, de ese saldo, me va a decir la fecha de origen. ¿Me siguieron? ¿Esos anotaron? Sí. ¿Podría repetir? En la mercadería yo reexpreso por saldo. Tengo que mirar el saldo al cierre. De ese saldo al cierre, yo lo tengo que descomponer, abrir en fechas de compra, cuándo compré cada parte de la mercadería. Supónganse que al cierre yo tengo un saldo de 100.000 pesos de mercadería, ¿sí? Entonces, de estos 100.000 pesos, la fecha de origen puede ser que 70.000 pesos, esto es el saldo al 31 de diciembre, puede ser que 70.000 pesos yo los había comprado o los traía de enero del, como es 2020, ¿sí? Y puede ser que la otra parte, los 30.000 pesos que me faltan, ¿sí? Perdón. Enero 2020. Enero 2020. Ya me quedan formatos. Puede ser que los 30.000 pesos restantes de este saldo, yo en realidad los compré, no sé, en noviembre del 2020. ¿Sí? Entonces, el saldo al cierre, yo tengo que ver cuándo compré, cuándo adquirí cada partida. Y esa va a ser la fecha de origen. Ahora, ¿en qué? Ya me voy adelantando. ¿Qué tengo que tener presente para saber cuándo compré cada cosa? ¿Cuál es la fecha de origen? Algo que ustedes vieron en Cobas. Unas planillitas. Puede ser primero entrado, primero salido, profe. Exactamente, tengo que tener en cuenta el criterio de inventario permanente. Primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido. ¿Sí? ¿Se entiende?
Porque si yo tengo un saldo de bienes de cambio y yo tengo un criterio primero entrado, primero salido, primero voy a ir descartando o descontando las compras más viejas y me va a ir quedando lo más nuevo, o lo contrario, ¿se entiende? Para anticuar la mercadería, entonces, yo necesito saber cuál es el criterio de inventario que yo estoy llevando. ¿Sí? ¿Y si mi criterio es por diferencia de inventario, profe? Y si tu criterio es por diferencia de inventario, es un chino que va a tener que agarrar la existencia inicial, llevarla al cierre, las compras, llevarlas todas al cierre, la existencia final ya va a estar al cierre y ahí vas a determinar el CMB y el ajuste por inflación te va a cerrar de esa manera, pero no vas a tener otros detalles que después lo vamos a ver. ¿Sí? No vamos a entrar ahí todavía, pero está bien la observación. Se complejiza un poco más ahí. Cuando tenemos un criterio de inventario permanente y sabemos si es primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, lo que sea, entonces yo puedo saber cuál es la fecha que me va quedando. ¿Sí? Igual vamos a ver ejercicio de esto, pero ya que vayan sabiendo. Los bienes de cambio se ajustan por saldo. ¿Estamos de acuerdo? Porque después aparecen algunos y empiezan a ajustar por movimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso acá está en cero. Porque el saldo es cero al cierre. ¿Sí? Vamos con otra partida, esto es la mercadería, vamos con los terrenos. ¿Sí? 40.000 pesos no sufrió movimiento. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha de origen? 31 de diciembre, igual que la mercadería. ¿Sí? Independientemente del asiento de apertura que tenemos acá. Porque se aportó en diciembre del año pasado. Los 40.000 pesos valor de origen a una inflación al cierre desde anual, digamos, del 49%, índice de cierre 149, índice de origen 100. Índice de cierre diciembre 149, índice de origen 100. ¿Ven? Esta es la inflación. A ver, este es un coeficiente porque no le resto 1. Entonces, como yo no le resto 1, ¿qué pasa? Al valor de origen, por ese coeficiente, me da el valor, lo que yo llamo valor de origen ajustado. ¿Sí? Que es el valor de origen más el ajuste por inflación. Por eso es valor de origen ajustado. Por eso no le resto 1. Porque si yo le restara 1, acá me va a dar el ajuste nomás. Si yo a esto le resto 1, fíjense, el ajuste es 19.000. Acá me da los 19. ¿Yo qué quiero? Quiero el valor de origen más el ajuste. Entonces, por eso no le resto el 1. Pero en definitiva es la inflación. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto, ¿acá me siguieron? Sí, profe. Y el ajuste es la diferencia. El valor de origen ajustado menos el valor de origen, que me va a dar lo mismo si a esto le resto el 1. ¿Sí? Este es el ajuste por inflación. No es el RECPAM. El RECPAM se generó acá con las partidas monetarias. Este es el ajuste, el famoso ajuste de partidas no expuestas. ¿Sí? Ajuste de partidas no expuestas. Vamos con el capital. Capital con signo negativo, porque están en otro lado de la partida doble. ¿Sí? Todos los activos están en el debe, tienen que ir con un signo, y todo lo que está en el haber tendrá que ir con el otro signo, digamos, ¿entiendes? Por partida doble. Profe, Sí. el coeficiente entonces es lo que sacamos del valor de origen al valor de cierre. El coeficiente es lo mismo que esto, pero no le resto 1. Es índice de cierre sobre índice de origen, pero no le resto 1. Pero después el resto es lo mismo, es la inflación, nada más que como yo quiero calcular el valor más la inflación, no le resto el 1. ¿Sí? Es matemática nomás. Vamos con el capital. Capital signo negativo, ojo con los signos. Capital, ¿por qué signo negativo? Porque en mis sumas y saldo, capital tiene saldo en el haber, en el saldo acreedor. Entonces va con signo negativo. No porque sea malo, ¿sí? No porque sea algo malo, sino por un tema de partida doble. ¿Estamos? Mismo razonamiento, el ajuste de 24.000 pesos. Las ventas, otra partida no monetaria. Todas las cuentas de resultados son no monetarias. La fecha de origen de las ventas, sí, fue en mayo. Allí sí yo vendí.
¿Ven? Negativo también, no porque sean malas las ventas, sino porque están con saldo acreedor. ¿Ven? Mismo procedimiento, índice de cierre siempre va a ser el mismo, índice de origen, ahora el de mayo, ¿sí? Este es el ajuste. Hasta acá, ¿venimos bien? Profe, ¿quiere decir que todas las cuentas con saldo acreedor van a ir en negativo? Sí. Tal cual. Sí, a ver, acá estamos tomando el saldo porque son poquitos movimientos. Si tuviéramos un montón de ventas, bueno, vas a tomar el saldo por mes, digamos, ¿sí? Pero todas las cuentas, si tienen movimientos en el haber, va con signo negativo, y si tiene movimientos en el debe, va con signo positivo, en este cuadro, ¿sí? Por un tema de partida doble, no por otra cosa. Si algo que está en el lado del debe, no le van a poner el mismo signo que en el haber, pues nunca les va a cerrar nada, sino. CMB. CMB, fecha de origen, ojo acá, ojo con el CMB. Fecha de origen es la misma de la fecha de la mercadería, o sea, la fecha de donde, a la moneda en la que estaba este CMB. La mercadería que vendí venía del ejercicio pasado. ¿Está? Por eso tiene el 31 de diciembre del año anterior. Signo positivo, porque es un movimiento en el debe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Y por último, gastos varios sí son de mayo. Esto en el debe, resultado negativo, positivo entonces acá. El índice de cierre sobre índice de origen otra vez de mayo, igual que este. Ven que es el mismo valor. Entonces, me da el ajuste de partidas no expuestas igual a este que está acá. Entonces quiere decir que esto está bien. ¿Sí? Este es el método, el que les digo, indirecto, porque llevo el mismo número, llevo el RECPAM, pero a través de las cuentas no monetarias. ¿Está? Y esto sí yo voy a registrar. ¿Hasta acá vamos o alguno se quedó atrás? Profe, tengo una duda. En el tema del método indirecto, en realidad no siempre se toma el saldo de la cuenta del mayor, digamos. Si tengo más movimiento, voy a tener que calcular movimiento por movimiento. Claro, tal cual. No, el saldo final del mayor no. Tenés que calcular acá movimiento por movimiento o el saldo mensual, el saldo del mes, que creo que vos me decías eso. Porque en definitiva todos los movimientos del mes, más menos, van al mismo coeficiente, digamos. O sea, si yo tengo 15 movimientos dentro de mayo, es lo mismo que yo sume todo y ponga en una sola línea. ¿Sí? Que así es como se hace en la práctica, no considero todos los movimientos. Tengo un saldo por mes. Pero sí, no va el saldo de cierre, va el saldo movimiento por movimiento si quisieran, o el saldo al menos de cada mes, que le va a dar lo mismo. Profe, sería, por ejemplo, si tengo más de un movimiento de mercadería, sería que va el saldo de cada periodo. Si en la mercadería puntualmente tenés que poner el saldo al cierre y anticuares de saldo al cierre. Es diferente del resto. Es diferente de las ventas, por ejemplo, donde sí vos podés calcular un saldo mensual si quisieras y pones cada venta acá con la fecha de origen que va a ser la fecha de cada mes, ¿sí? Y ahí calculas el coeficiente. O puedes poner 1000 líneas de ventas todas del mismo mes que te va a dar lo mismo. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe, ahí entendí. Bueno, ¿Cómo sería el anticuar? Claro. ¿Cómo? Los de anticuar. Anticuar partidas quiere decir determinar cuál es la fecha de origen de cada cosa. Lo que les digo en los bienes de cambio. Ok, sí, entendí. Eso significa anticuar, sacar la fecha de origen de cada cosa. O sea, ver qué tan antiguas son, digamos. ¿Sí? ¿Estamos?
Bueno, entonces, determiné el ajuste por inflación, el ajuste de las partidas no expuestas de las cuentas no, el ajuste de partidas no expuestas de las cuentas no expuestas, justamente, y son estas las que se reexpresan. Ojo con eso, les vuelvo a repetir, las monetarias no se reexpresan, las que se reexpresan son las no expuestas, estas. Entonces, ahora vengo a registrar los valores reexpresados, ¿sí? Hago un ajuste con fecha de cierre del ejercicio. Esta es la parte, este es el cuadro contable, digamos. ¿Por qué? Porque esto es lo que voy a registrar. Esto es una comprobación nomás, ¿sí? De acá yo no registro nada. Esto es lo que registro. Esta es la parte contable, porque estas son las que se reexpresan, ¿sí? Entonces, todo lo que calculé acá lo traslado a un asiento contable. Entonces, acá ustedes se suelen... Un segundo, voy a hacer un mate, tomo algo. Acá ustedes se suelen confundir porque no saben de qué lado van las cosas. Y es lógica. Vamos a terrenos. Terrenos actualmente en mi libro mayor, en sumas y saldo, vale 40.000 pesos. Lo veo acá. La suma y saldo que armé. ¿Sí? El saldo, 40.000. Yo lo reexpreso al cierre. Por inflación, ahora mi terreno no vale 40, vale 59. O sea, hay un ajuste de 19.000 pesos. Si yo quiero que aumente el terreno de 40 a 59, ¿el movimiento en el terreno va en el debe o en el haber? En el debe. En el debe. Entonces, en el debe van los 59, ¿sí? Entonces, obviamente, hasta acá esto no cierra, pero si yo mayorizar el terreno, lo tengo a 40, con este movimiento en el debe me quedan los 59, ¿ven? Vamos con el capital. Ojo con el signo. Mi capital en mi sumas y saldo vale 50. Yo quiero que ahora valga más, valga 74. ¿Qué tengo que hacer? Registro en el haber. En el haber, porque acuérdense, las cuentas de patrimonio neto crecen en el haber. ¿Sí? Entonces, ojo, pero ¿qué cuenta voy a usar? No voy a usar capital. Esto anótense, el ajuste por inflación del capital va en una cuenta que se llama ajuste de capital. Es el ajuste del capital, es ese movimiento, pero le cambiamos de nombrecito. Por el criterio de mantenimiento de capital financiero, donde mantenemos los valores inicialmente aportados, no los tocamos. ¿Sí? ¿Estamos? Este movimiento. Ahí, ¿siguieron? Sí, profe. Bueno. Ventas, lo mismo. Valen 20, yo quiero que valgan más. Quiero que valgan 22. O sea, el ajuste va al haber, a ventas. ¿Sí? CMB, vale 10. Yo quiero que valga 14. Los 4.900 pesos es un resultado negativo. Aumenta en el debe. ¿Sí? CMB. Gastos varios, vale 5.000, yo quiero que valga 5.692, entonces el ajuste va en el debe porque es un resultado negativo. De tal forma de que yo mayorizo todo esto y llego a estos valores que están acá. ¿Sí? Y la diferencia, el asiento hasta acá no me va a cerrar, la diferencia es esta cuenta que se llama ajuste de partidas no expuestas, que es el RECPAM justamente. O sea, es este valor que está acá, que es este valor que está acá. ¿Sí? Y ahí me cierra el asiento. ¿Sí? Este es el asiento de reexpresión de partidas no expuestas. Por eso uso la cuenta de ajuste de partidas no expuestas. ¿Estamos? Es trasladar este cuadro acá. ¿Sí? ¿Se entendió o se perdieron?
Profe, ¿el ajuste de partida no expuesta puede variar? ¿Puede ir en el haber también o no? Sí, porque dijimos que el ajuste de partidas no expuestas es la determinación indirecta del RECPAM y dijimos que RECPAM puede ser positivo o negativo. Esto puede ir en cualquier lado. ¿Estamos? Claro, o sea, depende del resultado que nos dé según la inflación. Claro. ¿Qué tipo de cuenta, en dónde van a ubicar ustedes en el plan de cuentas el ajuste de partidas no expuestas? ¿Con capital? Capital, a ver, otro que se anime a dar otra opción. El ajuste de partidas no expuestas. No, el ajuste de partidas no expuestas es una cuenta de movimiento. ¿Sí? Las cuentas de movimiento, al cierre del ejercicio, tienen que quedar en cero siempre. Entonces, acto seguido, hago este asiento, en donde reconozco el RECPAM, que lo había calculado acá arriba, reconozco el RECPAM, ¿sí? Que era negativo, y, uy, tremendo rayo. ¿Se escuchó, no? Sí. Explota todo. Sí, profe. Bueno, entonces, reconocemos el RECPAM, que esto es en este caso es un resultado negativo, ¿sí? Contra el ajuste de partidas no expuestas. Estaba en el debe, ahora va en el haber. De esta forma lo anulo. O sea, si yo hago el mayor de esta cuenta, queda en cero. Siempre tiene que quedar en cero. ¿Sí? Y reconozco como contrapartida el RECPAM. ¿Estamos? Entonces, este asiento es el asiento de reexpresión de partidas. Y este asiento es el asiento de reconocimiento del RECPAM. Son dos asientos. Disculpe, profe, el RECPAM puso al revés en los centavos. Vamos a hacerle... Y este ahí, y este es. ¿Ok? Está bien. Si yo mayorizara, no me iba a hacer, el RECPAM no me iba a quedar en cero. Perdón, ni el ajuste ni nada, o sea, iba a quedar diferencia. ¿Se entendió, chicos? Ajuste, partidas no expuestas, una cuenta de movimiento puede ir en el debe o en el haber. Asiento siguiente lo anulo. Si está en el debe, va al haber. Si está en el haber, va al debe. Y la contrapartida es el RECPAM, que en definitiva es este. Negativo, tiene que ser un resultado negativo en este caso, puede ser positivo, que viene en este asiento. Se reemplaza nomás. ¿Sí? Profe, RECPAM entonces es una cuenta de resultados. RECPAM es una cuenta de resultados que en el plan de cuenta tiene que ir en los resultados financieros y por tenencia. ¿Estamos? Sí. Entonces, por último, voy a armar mis estados contables. El estado contable en histórico ya lo tengo acá. ¿Sí? Este es la situación patrimonial en términos a valores históricos y este es el estado de resultado a valores históricos. Fíjense que estamos diciendo que ganamos 5.000 pesos en el ejercicio. Entonces, a la empresaria que le decían, sí, la verdad que ganaste 5.000 pesos en el ejercicio. Tuviste una utilidad sobre ventas de esto, sobre las ventas del 25%. ¿Sí? Re bien. Pero resulta que hubo una inflación bastante elevada en el ejercicio. Así que vamos a agarrar y vamos a armar en los mismos estados contables, pero a valores históricos ajustados. Vamos a empezar por estado de resultado. Ventas. Las ventas, si yo mayorizara las ventas, me va a quedar en esto. ¿Sí? Pues yo tenía 20, más el ajuste que hice acá, ¿dónde estamos? Acá, me va a quedar en 22. Tengo que volver a mayorizar, por cuestión de tiempo no lo voy a mayorizar. Pero me siguen, a ver si está acá arriba.
ventas. Estábamos en 20 en el haber, metimos 2.000 pesos más en el haber, valor histórico ajustado, 22.771. ¿Me siguen? Que es el que va acá. Lo mismo con el CMB. El CMB en definitiva me va a figurar por este valor, en este modelo histórico ajustado, ¿sí? Me va a figurar por 14.941, que es este que está acá. Con lo cual tengo una utilidad bruta de 7.830 pesos. ¿Cuánto tenía acá? 10.000 pesos tenía acá. Acá ya tengo menos. Tengo 7.000, ¿sí? Tengo gastos varios, que históricos eran 5.000, pero ajustados por inflación en moneda de cierre son 5.692, que me da eso si yo lo mayorizo. Y tengo un resultado operativo, por ende, de 2.137 pesos, ¿sí? Después, dentro de los resultados financieros y por tenencia, este es un rubro, tengo el RECPAM negativo, que surge de mayorizar acá. Todo surge de la mayorización, ¿eh? Todo tengo que mayorizar. Resulta que tengo un resultado del ejercicio de 58 pesos, ¿sí? Yo acá dije que tenía 5.000, 25% de utilidad, genial, pero acá resulta que no. Acá tengo 0,2% de utilidad en realidad. ¿Estamos? Eso sería, profe, con los ajustes de inflación. Este sería el estado de resultados en moneda de cierre, claro, con las partidas estas ajustadas por inflación llevadas a moneda de cierre y habiendo reconocido, en este caso, la pérdida de poder adquisitivo. ¿Me siguieron? Sí, profe. Yo sí, por lo menos. ¿Alguien que no me haya seguido? Bueno. Profe. Sí. Yo. Los estados de resultado por ejercicio cerrado se tratan sobre el valor al cierre, que fue lo que ajustamos arriba. ¿No? Perdón, no te seguí. Lo que van los estados de resultados, venta, coste marcaria vendida, se saca por los valores mayorizados como de lo que sacamos de la inflación de arriba. Claro, a ver. Cuando ustedes arman estados contables, chicos, acá no tiene que complicarse. Los estados contables se arman con saldos que salen del sumas y saldo. Y los saldos del sumas y saldo salen de los mayores. Entonces, cuando ustedes se proponen armar estados contables, cualquiera sea, tienen que agarrar y mayorizar. Entonces, acá yo no lo estoy haciendo por un tema de tiempo, ¿sí? Pero yo había hecho todas las registraciones del ejercicio y ¿qué hice? Mayoricé y armé un sumas y saldo preliminar. Ajusto por inflación, hago todos los cálculos, todo lo que estuvimos viendo, hago otro asiento, con lo cual, como yo incorporé otro movimiento contable, tengo que volver a mayorizar porque los saldos cambiaron, ¿no es cierto? Vuelvo a mayorizar. Voy a obtener este balance de suma y saldos ajustado. Y tomo todos estos valores y los voy ubicando en el estado de resultados o en el estado de situación patrimonial en donde corresponda, pero siempre mayorizo. ¿Quedó claro? Está buena la observación porque a veces no se dan cuenta ustedes, y espero que este trabajo en empresa de referencia les sirva para eso, de que siempre tienen que tener los mayores al lado. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. ¿Podría bajar hasta los estados de resultados? Sí. El resultado operativo, ¿eso es un mayor? ¿Ese es un valor mayorizado? ¿O el resultado? Esto es el mayor, esto es mayor, esto es mayor, esto es mayor.
Esto es un subtotal. Y esto es un subtotal. Perdón, esto es un subtotal. Ah, ok, gracias. Profe, ¿está mal? ¿Se le puede llamar utilidad neta también a resultado operativo o está mal llamado? No, porque la utilidad neta es la utilidad después de netear todo. Y acá te falta netear en este caso el RECPAM. Sí, este es el resultado operativo que generó las operaciones de tu empresa, independientemente de conceptos financieros y por tenencia. ¿Sí? Este es el resultado que generó tu empresa por comprar y vender y por pagar lo que tiene que pagar para funcionar. Todo lo que sea intereses que ganamos, intereses que perdemos, resultado por tenencia de la mercadería que ya vamos a ver, o RECPAM, viene aparte, para no mezclarlo con esto. ¿Sí? Con lo cual, está bien lo que vos decís. Acá podés decir, a ver, le decía al empresario, la verdad que no fue re mal en el ejercicio, pero el resultado operativo, tuviste un resultado operativo de un 9%, pero bueno, después hubo mucha inflación, sí, hubo mucha inflación en el periodo, se mantuvieron muchos activos monetarios, que la verdad que se hubiera hecho algo con esa plata en vez de tenerla guardada, hubiéramos puesto en algo que no genere intereses, o hubiéramos comprado más mercadería, que en definitiva se reevalúa, ¿sí? Hubiéramos hecho algo. Ese es el análisis que ustedes después tienen que hacer, ¿sí? Acá ustedes le van a decir, ya mira, la verdad que por operar la empresa tuvo un 9% de utilidad, pero hubo una inflación que te comió toda esta utilidad y te dejó en 2%, en 0,2%. ¿Sí se entiende el análisis? Claro. O sea, este análisis no se les va a pedir en superior, ¿no? Pero yo les voy contando como para que ustedes sepan. Esto después se analiza, no es dejo el número y ya está. Más los licenciados que otra cosa, pero los contadores también, digamos. Es lo que ustedes tienen. El empresario tal vez esto no lo va a entender. Va a decir, che, pero vendí 22.000, ¿cómo me da un 0,2%? Y sí, está bien. Te quedó una utilidad del 9, pero una inflación galopante en el ejercicio y nada, te quedó nada. Quedaste casi en equilibrio. Entonces, este es el estado de resultados. Vamos a armar el estado de situación patrimonial. Caja y bancos, fíjense cuánto queda caja y bancos. 15.000. Los 15.000 que están acá en mi suma y saldo, porque caja y bancos genera RECPAM, pero no se reexpresa. ¿Quedó claro esto que no se reexpresa, no es cierto? Por favor. Porque se exponen a su valor nominal, porque la caja no cambia su valor. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí, profe. Bienes de uso. Bienes de uso va por su valor reexpresado, sale de mi mayor de bienes de uso, y que en definitiva este cuadrito que está acá, los 59.000 pesos. Total activo no corriente 59, total activo corriente más no corriente. Pasivos no tenía, el capital sigue siendo 50.000 pesos, lo que era al inicio, porque estoy aplicando el criterio de mantenimiento de capital financiero. Entonces, mantengo el capital en lo que originalmente se aportó, más nuevos aportes, menos retiros, digamos, ¿sí? Pero el ajuste por inflación del capital que se expresa en esta cuenta, ajuste de capital, es una cuenta de patrimonio neto, es una cuenta que va dentro de aporte de los propietarios, pero lo dejo aparte, ¿sí? Por la aplicación de este criterio de mantenimiento de capital, pero es capital si vamos al caso, ¿sí? Son los 24.000 pesos que estaban acá. No están acá y que en definitiva lo registré acá, ¿sí? Surge un mayor también, todo surge un mayor. Y el resultado del ejercicio es el que se traslada del estado de resultados, los resultados no asignados, digamos, ¿sí? Entonces ahí me da patrimonio neto, pasivo no tengo, entonces igual al activo, ¿sí? Y este es el histórico ajustado. ¿Tienen alguna duda? Profe, a ver, me quedó una duda. ¿Ajuste de capital no era una cuenta que tenía que quedar en cero? No, la que tiene que quedar en cero es ajuste de partidas no expuestas. Ah, perdón. Queda en cero acá con esto.
Entonces, conclusión, ¿qué puntos importantes sacamos acá? Acá aplicamos en este ejercicio, que es bastante simple, pero tiene muchos conceptos en el medio. Estamos aplicando valores históricos e históricos ajustados. Identificamos cuáles son las cuentas monetarias y las no monetarias, ¿sí? Ya sabemos que primero registramos las operaciones del ejercicio, mayorizamos, hacemos un balance de sumas y saldo preliminar, ¿sí? Con ese balance de sumas y saldo, si quisiera, yo puedo armar los estados contables en moneda a valores históricos, ¿sí? Pero después tengo que proceder a reexpresar cuando el modelo es de conceptos reexpresados, ¿no es cierto? Valores históricos ajustados. Entonces ahí tengo que definir cuentas monetarias y cuentas no monetarias. Y hago dos cuadros. Un cuadro es la determinación del RECPAM, en donde van las partidas expuestas, o sea, las monetarias, ¿sí? Y ahí determino el RECPAM. Esto no me genera un asiento contable. Acá determino el RECPAM. Después hago el cuadro de reexpresión con las no monetarias, que son las que se reexpresan, que son todo el resto, ¿sí? Van sus valores de origen, sus coeficientes, que ya sabemos que esta es la inflación, no es otra cosa, y que es índice de cierre sobre índice de origen, y le resto 1 si quiero saber la tasa, y no le resto nada si quiero un coeficiente que me suma el valor de origen, la inflación, y obtengo un ajuste de partidas no expuestas, ¿sí? Que luego lo registro. El ajuste de partidas no expuestas, al ser una cuenta de movimiento, se tiene que cancelar y se cancela contra RECPAM, siempre. ¿Ven? Contrario, cancelo. Si hago un mayor, está en 0. Vuelvo a mayorizar, porque ¿qué es lo que quiero armar ahora? Los estados contables. Vuelvo a mayorizar, entonces, como siempre, hago un sumas y saldo, como siempre, y ubico los saldos en el estado que corresponda. Imposible que no me cierre. Si el asiento le cierra, el suma y saldo le va a cerrar y esto le tiene que cerrar. Y si no le cierra, un tema matemático que un dedazo, digamos, pusieron mal algo, pero imposible que no le cierre. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿hay alguna diferencia si ponemos resultados no asignados o resultados del ejercicio? No, está bien cualquiera de las dos formas. Lo que pasa es que acá sí va a ser resultado del ejercicio, pero cuando vos tenés, imagínate que este es un ejercicio con este resultado, que no lo distribuiste, lo estás arrastrando. En el ejercicio siguiente tenés más resultado del ejercicio, entonces el nombre ya no es coherente. Bueno, podés decir resultado del ejercicio cuando estás sumando resultados de varios ejercicios. Y un tercer ejercicio que te suma resultados ya no es resultado del ejercicio, es un resultado de varios ejercicios. Entonces, por eso decimos que son resultados no asignados. ¿Sí? Perfecto, profe. Sí. Y quería consultarle, cuando hacemos nosotros el asiento del reconocimiento contable del RECPAM, no sé si nos pueden llegar a preguntar en algún parcial la justificación de el por qué hacemos ese asiento. Porque el RECPAM en sí no se asienta. Sí, estaba asentando el RECPAM acá. Lo estaba asentando. Lo estaba asentando, pero lo que yo te digo es que este cuadro que vos tenés acá, no es que hiciste este cuadro y hago un asiento, porque ¿qué asiento voy a hacer acá? No, o sea, sí. A lo que yo voy es que no hay ninguna justificación si nos llegasen a preguntar el por qué utilizamos el RECPAM ahí, solo para llevar el APNE a 0. No, utilizo el RECPAM porque justamente lo reconozco. Reconozco el RECPAM, digamos. Acá, yo podría usar RECPAM acá, es lo mismo, ¿sí? Pero conceptualmente no, porque estas cuentas no generan RECPAM. Simplemente generan un ajuste. Entonces, yo hasta acá no reconocí ningún resultado por exposición a la inflación. Lo tengo que hacer acá. Reconozco el RECPAM y anulo ese ajuste. Anulo el ajuste porque en realidad es una cuenta de movimiento, no existe. O sea, la contrapartida de todo esto es el RECPAM. Pero el RECPAM lo hicimos como es por el método indirecto.
¿sí? Conceptualmente la cátedra no les quiere decir que acá pongan RECPAM, me daría lo mismo, ¿sí? Me daría lo mismo. ¿Por qué? Porque estos movimientos de estas cuentas no generan RECPAM. El RECPAM la genera la caja, los bancos, ¿entiendes? Sí, Entonces por profe, eso gracias. poner ajuste. Bueno, yo quería dar con ustedes el caso el siguiente caso de la guía, pero lo vamos a dar clase siguiente porque ya deben estar cansados, ¿sí? Así que, bueno, no sé si quedó alguna duda. Profe, ese modelito al menos no se puede pasar al aula virtual o algo así. ¿La solución me decís? Sí, ese ejercicio que estuvimos viendo ahora. Como para tener- Voy a consultar con la jefa de cátedra porque ellos, a ver, lo que quieren es que ustedes lo resuelvan solos, digamos. Déjame consultarlo, pero imagino que algo lo copiaron, ¿o no? Sí, profe. Déjame consultar igualmente. Bueno, chicos, clase que viene vamos a estar dando los siguientes ejercicios, vamos a ir haciendo cosas más complejas, pero es más de lo mismo, ¿sí? De esto que estamos viendo. Así que... Profe, tengo una consulta sobre el trabajo práctico. Ajá. En la primera etapa, nosotros tenemos que mencionar a la empresa que investigamos y... No, no hace falta que la menciones, no hace falta, o sea, si la querés mencionar está bien, digamos. Si no, no hace falta. Yo por mí no hace falta. Claro, pero como se pide que investigamos características, digamos, cada empresa tiene una característica distinta, digamos. Claro, pero no es específicamente una empresa. Si vos analizás una empresa está bien. Lo que nosotros queremos que ustedes vean es, en general, o una empresa específica que vende material de construcción, o en general, lo que ustedes hayan visto, cómo operan, digamos, porque en función a eso, acá yo les estoy dando una consigna, pero en función a eso ustedes tienen que saber, tener información de cómo usualmente operan para poder vislumbrar cómo hacer un plan de cuentas, digamos. ¿Se entiende? Entonces vos, Chicos, perdón, sí, ¿cómo anda Silvia? hola chicos. La idea es que, como lo que está diciendo Gustavo, que ustedes puedan relacionar la realidad, o sea, cómo son las empresas con el plan de cuenta. No queremos, por favor, que ustedes relacionen o que hagan un diagnóstico sobre una empresa que no existe o sobre una empresa inventada, como estuve viendo algunos trabajos que estaban haciendo sobre la empresa construyendo. La idea es que ustedes hagan un análisis de la operatoria de una empresa, si quieren, o de varias empresas, así nos cuentan cómo opera y también tengan en cuenta un poco de la realidad económica, cómo impacta en las finanzas o en la situación que tienen las empresas. Pero O sea que no está mal nombrar la empresa, profe. no está mal nombrar. Si vos querés tomar como referencia a una empresa para que te sea más fácil el trabajo, o incluso si vos querés hacer un trabajo de varias empresas, de 2 o 3 empresas, lo podés hacer y decir, utilicé para hacer el diagnóstico o análisis de tal y tal empresa. No hay problema. Pero tampoco va a estar mal si no nombran una empresa y nosotros vemos que ustedes hicieron un análisis de las empresas que existen realmente en el mercado. Disculpe, profesora, la duda que teníamos era que nosotros somos del grupo 1, hicimos el trabajo, pero nos pidieron ampliar el trabajo con formas de pago y proveedores. La duda era si nosotros teníamos que hacer todo de vuelta o solamente poner esa parte. No, solo esa parte, Leonor. Vi que tu trabajo, ustedes hicieron un enfoque, que lo que me estoy acordando ahora, hicieron un enfoque de la situación económica, que estuvo bien, pero también ustedes tendrían que ver tipo el microentorno, ¿se acuerdan? El macroentorno y microentorno. El microentorno de la empresa tendrían que verlo también, como por ejemplo, formas de pago, cuáles son los servicios más comunes, y algunos chicos lo pusieron que estuvo muy bien, si hacen un servicio de entregas a domicilio o entrega en el lugar de la obra o tienen la opción de retiro,
las mercaderías, esas opciones, o sea, esas cuestiones tendrían que poner o desarrollar en tu trabajo porque el microentorno es algo que va a condicionar bastante a tu plan de cuenta. Entonces, esas cuestiones vos después podrías incorporar y poner un plus en tu plan de cuenta, por así decirlo. O sea, como les dije, el plan de cuenta es una herramienta que se tiene que adecuar a las necesidades de la empresa, y para eso ustedes tienen que hacer un análisis tanto del micro como del macroentorno. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, como nosotros vimos la empresa de referencia que tiene pocos empleados, nos fuimos a las ferreterías, y los primeros que dijeron los dueños es que el problema que ellos estaban atravesando era el abastecimiento. Bueno, eso también lo pueden poner en una cuestión de macroentorno que tiene. O sea, mientras más información tienen, más información nosotros nos damos cuenta que ustedes realmente hicieron un análisis. Lo ponen y estaría perfecto. Sí, lo del abastecimiento es cierto, digamos, las empresas están sin mercadería por un tema relacionado a la pandemia y a la situación económica que el gobierno no te deja comprar dólares. O sea, ustedes no sé si saben, pero el gobierno te impide, pone muchas trabas a la compra de dólares, entonces la gente que tiene sus ahorros va y encima que no puede viajar, se puede mover, agarran y quieren comprar materiales de construcción para reformar su casa, digamos. ¿Sí? Eso también leí en un trabajo que me gustó bastante, que hablaron de que hoy las personas, o sea, principalmente los consumidores finales, están utilizando tipo los materiales de construcción como un medio para no perder valor adquisitivo. O sea, compran en forma anticipada para proyectar a futuro algún proyecto de construcción o ampliación. Claro, esto es un poco, chicos, lo que estamos, tal cual, es lo que estamos hablando ahora. Estamos en un país en donde tiene tasas altísimas de inflación. Entonces, la gente que tiene plata en efectivo, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué haría uno usualmente? Iría y compraría dólares, porque el que siempre apostó al dólar en este país ganó, digamos. Pero ahora no se puede. Ahora no se puede, porque el gobierno te deja o comprar $200.000 o directamente te prohíbe comprar. Entonces, la gente tiene plata. ¿Y qué pasa? Con tanta inflación, esa plata pierde mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿qué dicen? No puedo comprar dólares, no puedo hacer nada, voy y compro materiales que, lo sumo, son no monetarios, como estamos viendo, o sea, aumentan su valor con la inflación, como estamos viendo. Entonces, como a lo sumo se van a resguardar, y bueno, de paso, con el COVID no se puede viajar, no se puede ir a ningún lado, la gente reforma su casa, se arregla su casita, se construye la piscina, ¿se entiende? Se hace todo eso. Y por eso es porque hay desabastecimiento y por qué la gente está yendo a los materiales de construcción ahora, por la inflación altísima que hay y por las restricciones que está poniendo el gobierno. O sea, sin bandera política es como que el gobierno te obliga a que vos pierdas poder adquisitivo. Entonces la gente algo tiene que hacer, ¿se entiende? El plazo fijo está pagando menos que la inflación, un plazo fijo está pagando 35% anual y la inflación vamos a estar cerca del 50% anual. Entonces, la gente que dice, compro materiales, compro chapa, compro cerámica, el piso, todo, y eso lo tengo guardado y cada vez vale más, ¿se entiende? Y me resguardo ahí. Un poco eso es lo que está pasando con los materiales de construcción. Sí, profesor, se entiende. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Seguro para los que cursan por primera vez son conceptos nuevos, pero lo vamos a ir viendo. Ya vamos a ir viendo otros casos prácticos y ya la clase que viene, bueno, vamos a dar otros casos un poco más complejos y ustedes ya van a tener más teoría también para entender otras cuestiones. Así que si no hay dudas, estamos hablando el martes siguiente. A la profesora, por favor, una preguntita. ¿Sí? El trabajo,